chicos, ¿cómo están? Feliz sábado para todos, un abrazo. Espero que estén todos bien en compañía de sus papitos, de su familia amada. Hoy me toca la grata misión, he sido invitada para contarles el misionero de esta semana. Les cuento que se trata de un chico, de un jovencito, de un niño que se llama Emanuel, que tiene 9 años y que nació en Moscú, la capital de Rusia, mientras sus papás eran misioneros ahí, pero sus padres eran serbios. Ya cuando él tenía 3 años, a sus padres como misioneros los trasladaron a Chipre. Chipre es una pequeña isla que está en el mar Mediterráneo. Al principio, cuando recién llegó Emanuel, se sentía un poco incómodo y tuvo algunas dificultades porque no tenía amigos. Yo creo que también el idioma tiene que haber sido un problema. Pero en ese tiempo él conoció a un par de gemelitos que eran bebés. Y se encariñó con los bebés y empezó a ir a su casa a jugar con los bebés, los entretenía, le hacía travesuras, los bebés se reían. Esos pequeñitos, los gemelitos, tenían una niñera y la niñera salía a pasear, los sacaba a pasear a los parques y salían con Emanuel. Entre esos viajes al parque y todo, Emanuel pasaba a ver a su madre para que conociera a los gemelitos y pasó el tiempo así entretenido y frecuentaba siempre la casa de los gemelitos. En ese entretanto empezó a llegar a sus casas sin ganas de comer en las noches y la mamá se empezó a preocupar porque nunca quería cenar y a la madre de Emanuel le preocupaba qué estaba comiendo en la casa de los gemelitos. Por lo tanto habló con la mamá de los pequeños, de los bebés, y la mamá para sorpresa de la mamá de Emanuel, la mamá de los gemelitos le contó de que Emanuel le había dado una cátedra sobre lo que salía en la Biblia respecto a los alimentos puros e impuros. Él tenía muy claro lo que pasaba, qué alimentos se podían comer y qué alimentos no podía comer, qué pasaba con la carne de cerdo, todo. Así que pasó el tiempo, Emanuel siguió frecuentando la casa de su amigo gemelito y a través de su comportamiento y el de hablarle de los alimentos a la mamá de los gemelos, él estaba haciendo una obra misionera. Emanuel le había explicado a la mamá de los gemelitos toda la lista de alimentos que podían y no podían comer que estaban escritos en la Biblia. Le había enseñado a través de ese simple gesto, aparentemente, de esa manera había hablado de Jesús y de Dios a su vecino. La mamá de Emanuel estaba feliz y se hizo muy amiga con la mamá de los gemelitos. Emanuel es un niño misionero ahora, a pesar de sus 9 años, sigue viviendo en Chipre y les habla a todos sus vecinos sobre Dios y sobre los alimentos que se pueden comer y los que no se deben de comer. Como cápsula informativa les quiero contar de que el primer misionero que llegó a Chipre fue un norteamericano en 1912 y salía de pueblo en pueblo a vender peinetas montado en un burro y les hablaba a todo el mundo sobre el Evangelio de Jesús y llegó a ser el primer colportor de la isla. Chipre es un país multilingüístico y multicultural. Los habitantes de la isla hablan una mezcla de griego, de turco e inglés. Chipre es uno de los 4 países de la Unión Europea donde se conduce por la derecha. Como ustedes saben, en el resto del mundo se conduce por el lado izquierdo. Se conducen por la derecha en Gran Bretaña, en Malta, en Chipre y en Irlanda. Dios nos enseña a amar, indistintamente de quién sea la persona. Dios nos enseña a amar y también a nuestros vecinos. Debemos de ser generosos, preocupados desde pequeño, porque si de pequeños somos apáticos con nuestros vecinos, hostiles con nuestros vecinos, vamos a crecer con esa diferencia y esa lejanía con ellos. Si Dios nos hizo para vivir en sociedad, en comunidad, por lo tanto debemos de ser preocupados por nuestros vecinos, empáticos, y de esa manera dar buen testimonio de Dios a los demás. Las ofrendas del 13º sábado de este trimestre ayudarán a construir una iglesia y un centro comunitario en Nicosia, la ciudad donde vive Emanuel. Gracias por las generosas ofrendas que han preparado ustedes con mucho amor para esta semana. Que Dios los bendiga. Feliz sábado para todos.
Buenas tardes o buenas noches, Emiko. ¿Estamos solo nosotros aquí, Tendai? El águila posó. Hola, aquí está Iván. Hola, bienvenido. Estoy feliz de que puedas estar con nosotros hoy. No te habíamos visto por bastante tiempo. Hay algo que necesito decirles a todos. ¿Qué es? Les pido disculpas por mis modales el otro día. Estaba muy enojado por algo y usé malas palabras. Eso explica por qué no teníamos noticias tuyas. ¿Te expulsaron del sitio? Sí, el operador de sistemas canceló mi conexión casi por una semana. ¿Tanto tiempo? Yo me enojaría mucho. Fue horrible, pero sin duda me hizo pensar. Tendré más cuidado en el futuro. Iván, sé que puede ser difícil cuando los demás a tu alrededor te están molestando. Voy a orar por ti para que Dios te dé poder para mantener tu lenguaje puro y sencillo. Y yo también. Gracias, ustedes son verdaderos amigos. Hola chicos y chicas, feliz sábado a cada uno de ustedes. Que Dios los esté bendiciendo grandemente, también con sus familias. En este momento vamos a empezar con la clase de intermediarios, que es la lección número 12 para el día de hoy, en este día sábado. Y el mensaje vamos a seguir indagando en lo que es la amistad, ¿cierto? Con nuestros amigos. Ya vamos a ver lo que la palabra de Dios también nos tiene para nosotros, ¿ya? Para comenzar y tener, ¿cierto? También la dirección de Dios, vamos a orar, ¿ya? Así que en este momento los invito a cada uno de ustedes en su casita que inclinen su rostro para poder hacer, ¿cierto? Esta oración a Dios. Así que oremos. Padre Santo que estás en los cielos, mi Dios, en este momento yo te quiero pedir que tú nos puedas guiar en tu palabra, que tú por favor nos puedas hablar a nuestros corazones y que también, mi Dios, tu palabra, que hablemos, ¿cierto? En este momento y que también vayamos a leer, queda totalmente grabada en nuestros corazones. Te pido, mi Dios, por esto y también te pido por cada uno de los niños que están aquí presentes viendo, ¿cierto? Esta lección, para que tú los puedas bendecir a ellos y a sus familias. En tu santo nombre. Amén. Muy bien. Muy bien, chicos. La lección, ¿cierto? Lección número 12. Ya nos queda muy poco para terminar este trimestre. Ya saben, ¿cierto? El otro sábado va a ser el último sábado del trimestre número 2. Así que queda muy poquito. Ahí va a llegar otra lección, otra temática. Bueno, para el día de hoy nos vamos a centrar en el libro de Mateo, ¿ya? Mateo capítulo 5, que habla, ¿cierto? Muchos temas. Para poder mencionarles un poquito, un adelanto, Jesús aquí habló de muchos temas. Muchos temas en el capítulo 5. Pero nosotros vamos a ver unos 4 temas en específicos, porque son importantes para que nosotros, ¿ya? Tanto tú como yo, seamos buenos amigos. Para que seamos también semejantes a Jesús. ¿Tú quieres ser semejante a Jesús? Bueno, yo sí, no sé tú, pero no, sí, yo estoy seguro que tú quieres ser igual a Jesús. Y es por eso que vamos a leer su palabra y vamos a meditar en ella. Miren, el primer pasaje que vamos a buscar en la Biblia, ¿ya? Aquí tengo la Biblia, así que el primer pasaje está en el capítulo 5, como se lo mencioné, y el versículo 21 y 22. Así que lo vamos a leer todos juntos. Bueno, así que ahí busquen su Biblia, vayan a buscarlo. Si no lo tienen, vayan. Si no la tienen en físico, por último en el celular, ¿ya? Y si les cuesta también buscar el capítulo o el versículo, díganle a los papás que los ayuden, ¿ya? Que vayan buscando, ¿cierto? El capítulo 5, versículo tanto. Versículo 21 y 22, ¿ya? Dice lo siguiente. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, como está en los 10 mandamientos. Y cualquiera que mate será culpable de juicio. Bueno, sí, es cierto. O sea, yo no contradigo nada, ¿ya? Pero es cierto, lo sabemos. El 22 dice lo siguiente. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¡Wow!
Wow, wow, wow. Realmente lo que menciona en estos versículos es increíble. La primera parte, ¿cierto? El versículo 21, lo conocemos generalmente, no matarás. Y personalmente, igual me imagino, nadie va a querer, ¿cierto?, hacerlo. Pero aquí cuando Jesús habla, en el versículo 22, habla de los pensamientos. Para ponerlo un poquito en el contexto, en ese entonces, cuando Jesús hablaba de esto, ¿cierto?, estaban los judíos, ¿cierto?, algunos de los que tenían un alto cargo en lo que es el templo de Dios, como el sacerdocio. Bueno, todos ellos, ¿cierto?, estaban bajo el dominio de Roma, el imperio romano. Y muchos de ellos, de los que tenían cargos en el templo de Dios, como sacerdotes o los rabinos, veían a los soldados romanos caminando, ¿cierto?, potentes, ay papá, y ellos sentían como algo dentro de sí, como un deseo no bueno. Ellos lo que querían hacer es infringir la ley de Dios. Aquí, ¿cierto?, la ley, el mandamiento número 6, matar, como que tenían como una esencia, como que algo les llevaba a que sus pensamientos fueran de una forma que no tenían que ser. O sea, no se lo explico tanto porque igual vamos a seguir hablando de ese temita en el otro versículo. Entonces, esos pensamientos. Y cuando Jesús habla de esto también, lo que nos quiere enseñar es que cuando nosotros también tenemos pensamientos pecaminosos, como hacer un daño contra nuestro hermano, estamos infringiendo también la ley de Dios, en específico el mandamiento número 6. Por eso, mucho cuidado con los pensamientos que tú tienes con tus amigos, ya con las personas cercanas con las que tú compartes. Y déjame mencionarte algo incluso más. Aquí el gran mensaje de Jesús que nos deja cada uno es que nosotros no somos quienes para poner un juicio contra los demás. No, para nada. ¿Y por qué? Miren, aquí, ¿cierto?, nos habla de dos palabras importantes: necio y fatuo. Dos palabras. Ya, necio es como tratar a una persona de estúpida, ya, tonta. Nosotros no somos quienes para hacerlo, para nada. Ya, si una persona, si vemos algo similar, no, chicos, nosotros tenemos que amarlos. Ya. Esos pensamientos esos pensamientos no tienen que ser nuestros, y tampoco nosotros poner un juicio como tal. ¿Ya? O sea, no señalar a una persona de esa forma no puede ser. Y fatuo, ¿ya?, vendría siendo como señalar a una persona como que está fuera de lugar, como algo rebelde, ¿ya? Algo similar. Entonces, fatuo tampoco somos, o sea, decir a una persona que es fatua o rebelde o muy desordenada, por decirlo, o algo, ¿cómo se llama? No, como algo como rebelde, ¿cierto? Poner un juicio de esa forma, como declararla así como por siempre, tener mucho cuidado, chicos, ¿ya? Dios, ¿cierto? Aquí lo que Jesús nos enseña es que nosotros no tenemos que juzgar a las demás personas. Él no lo hizo con Satanás. En Judas 1.9, ¿ya? Judas, ¿cierto?, versículo 9, nos menciona eso, que Jesús incluso no dijo ni siquiera una maldición contra Satanás, ¿ya? En ese momento, imagínense. Así que nosotros también tenemos que ser igual a Jesús. Tenemos que perfeccionarnos para ser como Él. Chicos, vamos a pasar al siguiente versículo. Ya, para eso nos vamos a ir al versículo 23 y 24, que está ahí abajito nomás. Y vamos, leámoslo. Dice lo siguiente: por tanto, si traes tu ofrenda al altar, ¿ya? O sea, ¿cierto? Aquí le habla en ese contexto, cuando tú llevas tu ofrenda al altar, ¿ya? Y allí te acuerdas, de que tu hermano tiene algo contra ti, mi hermano tiene algo contra mí. Cuando me acuerdo en ese momento, ¿qué te dice Jesús? Deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y presenta tu ofrenda. En ese instante, antes de que tú vayas a Dios de rodillas, ¿cierto? Cuando tú también oras, cuando te acuerdas de que no hiciste algo contra tu hermano, le dijiste algo, le pusiste un juicio,
reconcíliate con él, reconcíliate. Dile, amigo, hola, ¿cómo estás? O amiga, ¿sabes qué? Tanto tiempo. ¿Sabes que la otra vez me acordé de que pasó esto y te dije algo y de verdad te quiero pedir perdón, no quiero volver a hacer eso contigo, quiero que seamos amigas, que podamos compartir, o amigos, ¿cierto? Que podamos querernos, amarnos. Chicos, le va a traer, ¿cierto? También un reconcilio, una reconfortación a su corazón. Y Jesús te lo dice también. Ya, esto, ¿cierto? Jesús lo dice con el mayor deseo de que tú tengas una vida también plena, de que el amor esté alrededor tuyo. Esto Jesús lo menciona por nuestro bien, ¿ya? Él lo dice por nuestro bien, no porque Él nos quiere obligar a que seamos así, sino que lo dice por nuestro bien, para que tengamos una vida feliz también, ¿ya? Así que chicos, acuérdense, reconcíliense con sus amigos o enemigos también. Así que también vamos a hablar de esto, ¿ya? Vamos a ir al versículo, ahora al versículo, aquí como lo tengo, al 37, ¿ya? El 37 habla de una cosa muy interesante, ¿ya? Los juramentos, ¿ya? Mira, les voy a leer lo que dice el juramento, o sea, el versículo 37. Dice, o sea, se lo recuerdo, Mateo 5, versículo 37, ¿ya? Dice lo siguiente: pero sea, ¿cierto?, vuestro hablar sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Ya? ¿Cómo entenderlo? Bueno, yo me imagino que alguna vez a ustedes le ha tocado, a mí también me ha tocado, ya cuando era jovencito, cuando mi madre me decía algo que tenía que hacer, yo le decía, sí mamá, sí, sí. Y mi madre a veces me decía, ¿de verdad? Sí, sí, te lo juro por, no sé, por mi tío, por mi papá, por Santa Claus, por quien sea. Lo decía como que, sí, sí mamá, y te juro por alguien más. Algunos, cierto, también te lo juran, algunos, cierto, mencionan como, te lo juro, sí, por Diosito. Una cosa así, por Diosito. Y bueno, no es un tema que vamos a indagar mucho, pero aquí es que el mensaje, chicos, cuando nosotros juramos una cosa, el jurar es algo muy, muy delicado. Lo que es más importante acá es la palabra, es nuestro sí o nuestro no. Cuando nosotros decimos sí, es porque lo pensamos muy bien para decir sí. Y si le agregamos, cierto, un sí, te lo juro por, ya ahí, cierto, eso viene de un mal proceder. Porque aquí tu palabra, cierto, lo que tú digas como un sí o como un no, es lo más importante. Es importante, eso es lo importante. Si tú dices sí, ya está dado que tu palabra vale oro. Por eso, importantísimo. Y no hay que jugar con los juramentos. No hay que jugar, sí, te lo juro por él, por esta, por este. Tener mucho cuidado. Jesús, cierto, nos enseña también que nuestra palabra tiene que ser valiosa, ¿ya? Tenemos que también procurar que eso sea confiable. Vamos al otro versículo, chicos, al versículo 39. Increíble, de verdad, todo lo que nos enseña Jesús. Y esto es cierto para tu bien, para que seamos mejores amigos, ¿ya? Porque esta forma también nos ayuda a poder tener una buena relación con nuestros seres cercanos, amigos. El versículo 39 dice lo siguiente, ¿ya? Dice, pero Jesús dice, yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiciera, ¿ya?, herida en la mejilla derecha, devuélvele también la otra. Saben que el versículo, el mensaje más claro que Jesús nos deja es que no tenemos que responder con violencia. No tenemos que responder con violencia. Lo que Jesús se preocupa mucho por nuestro espíritu también, de que nuestro espíritu no se vaya, ¿cierto?, en contra de él. Así que mucho cuidado, mucho, pero mucho cuidado. Siguiendo, ya, casi en lo último ya, creo que es el último mensaje que Jesús nos deja a cada uno de nosotros, que está en el versículo 43 y el versículo 44. Y aquí vamos a resumir, ¿cierto?, muchas cosas. Aquí dice, 43, ojo, dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo.
Eso es lo que oyeron, ¿cierto? Los judíos. Por, no sé, por tradición de aquí, en el habla, en el hola, hola. Bueno, ellos oían eso. Pero yo os digo, eso es lo que dice Jesús. ¿Qué dice Jesús? Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os odian. Llorad por los que os ultrajan y os persiguen. Jesús, tanto como Dios, ama a todos sus hijos. Cuando el sol sale, el sol le llega a los buenos y a los malos. Cuando las bendiciones de Dios caen sobre la tierra, caen también sobre los buenos y los malos. Nosotros también tenemos que amar a nuestros enemigos, por decirlo, a cualquier persona con la cual nosotros nos comuniquemos. Si una persona nos hizo mal, nos ultrajo, ya, como aquí dice, no sé, nos odió, ¿cierto? O nos maldijo, nosotros tenemos que amarlo. Ya no tenemos que responder con violencia, no tenemos que tener malos pensamientos hacia ellos, como lo mencionamos, sino que tenemos que realmente tener amor hacia ellos, como Jesús lo tiene por nosotros, como Él murió por ti en la cruz. Él tuvo un amor increíble por ti, y nosotros también, porque Dios nos ama. Nosotros amamos a nuestros amigos y a nuestros enemigos. Tenemos que amarlo con todo. Y algo que se me estaba olvidando, chicos, de verdad, se me fue a explicarlos. Como les contaba al inicio, estaban los sacerdotes, por decirlo, los que tenían altos niveles administrativos o cargos en el templo de Dios. Ellos cuando veían a los soldados romanos caminando, o mientras que estaban cierto en el contexto de que Roma tenía el dominio, ellos tenían pensamientos de ira, de odio, tenían ganas de levantarse contra ellos y derribarlos y derrocarlos. Por eso, ¿cierto?, ponían todas sus esperanzas en Jesús. Decían, Jesús, ¿cierto?, del Mesías, rey de los judíos, va a imponer un reino, va a destruir a los romanos. Entonces ellos se aferraban a eso. También tenían como ese pensamiento. Su nacer, ¿cierto?, aunque estaban en el templo de Dios, ya, haciendo los rituales, aún así en su corazón tenían ese odio. Y nosotros no tenemos que tener ese odio, porque si permitimos que ese odio, o no sé, como algo, como de esa forma esté en nuestro corazón, entonces nosotros le abrimos las puertas a Satanás. Pero además, déjeme decirle un dato. La Biblia también habla sobre un odio también que puede ser permitido, ¿ya? Eso cuando vemos que un inocente, por ejemplo, está sufriendo. Cuando un inocente vemos que sufre, entonces a veces nosotros igual nos sale como un sentimiento, wow, pero ¿por qué? ¿Por qué sufre? Empiezan a ser como un sentimiento, ¿cierto?, de rabia. Y la Biblia sí lo permite. La Biblia, ¿cierto?, Jesús nos dice también que no va a ser como un pecado tal. Pero si nosotros tenemos rabia, odiamos a otra persona por cualquier cosa, no, chicos, hay mucho cuidado, ¿ya? No le abramos las puertas a Satanás, mucho cuidado con ello, ¿ya? Nosotros tenemos que abrirle la puerta a Dios, a Jesús, para que también amemos a nuestros amigos. Así que tú también, desde ahora, vamos a ponernos las pilas, yo también, para poder amar a nuestros amigos y a nuestros enemigos, como Dios nos ama a nosotros. Así que ya, chicos, nos vemos y cuídense mucho. Feliz sábado.